Continuamos con el curso de simulación y con las aplicaciones Microsoft Excel con el método de Monte Carlo. En esta oportunidad vamos a hablar del lanzamiento de una moneda. ¿Qué esperamos? Primero, tener dos posibles resultados aleatorios, que puede ser cara o sello. Los resultados se van a comportar basados en una distribución uniforme, es decir, que tanto cara o sello tienen la misma probabilidad de salir y esto se representa por la probabilidad de ocurrencia de un evento igual a un medio. Un resultado de dos posibles resultados. ¿Qué vamos a aprender de Excel? Bueno, una nueva aplicación de la simulación de Monte Carlo en Excel, el repaso de las funciones buscar vertical, agregar nombres a celda y copiar celdas como imagen vinculada. También vamos a utilizar la función indirecto. Tenemos una plantilla donde vamos a representar los pasos de la simulación de Monte Carlo de forma manual que hemos estado realizando durante todo el curso y en esta primera unidad. Primero tendremos una tabla donde vamos a condensar los resultados con la probabilidad de ocurrencia. Los resultados de una moneda pueden ser cara o sello y la probabilidad van a ser 50% para cada uno, un medio. Luego vamos a proceder a armar los intervalos empezando con 0% y alcanzando el 100% de acuerdo a cada uno de los resultados. Empezaremos con 0%, vamos a sumar al 0%, el límite menor, la probabilidad de ocurrencia de que salga cara, 50%, y el límite menor sería continuar con el límite superior anterior. Arrastremos el límite superior que ya tiene la fórmula y así nos aseguramos que empezamos siempre con 0% y terminamos con 100%. Vamos a traernos los resultados, cara y sello. Vamos a colocar igual en la primera de las celdas de resultados, seleccionamos cara y arrastramos hacia abajo. Adicional a esto, hemos agregado una imagen. Sería interesante mostrar una imagen con el resultado. Vamos a obtener de esta forma una imagen que cambia de acuerdo al aleatorio que nos va a dar el resultado de cara o sello. Empecemos con esta celda que está combinada, que va en nuestro caso de J3 hasta M13. Vamos a colocar en esta celda el resultado de nuestra función buscar vertical. Colocamos igual, buscar vertical y abrimos paréntesis. El primer valor va a ser un aleatorio. Vamos a colocar directamente aleatorio, abro paréntesis y cierro paréntesis. Si necesitas más información sobre esta función, te invito a revisar los videos anteriores del curso completo de simulación. Seguimos con punto y coma. Vean que en nuestro GIM blanco aparece el punto y coma como la división. Si no funciona, prueben con la coma, que podría ser el separador en su caso, en su equipo de cómputo. Tenemos punto y coma. Vamos a seleccionar entonces la matriz, que serían los valores desde el primer límite menor hasta el último resultado. Punto y coma y el indicador de columna, que sería para nosotros 3, ya que los resultados dentro de esta matriz están en la tercera columna. La primera es límite menor, segunda límite superior y el resultado sería cara o sello. Si cerramos paréntesis y le damos Enter, ahí vamos a tener nuestro resultado aleatorio. Voy a pulsar F9 o función F9 para llamar el comando de recálculo de Microsoft Excel y de esa forma trabajar con diferentes resultados. Vamos a ver cara, por ejemplo, en este caso salió sello, pulso nuevamente F9, se mantuvo sello, pulso F9 nuevamente, cara y así vamos a obtener diferentes valores. Lo interesante de este ejercicio es que vamos a reemplazar este texto que aparece aquí por la moneda, donde yo tengo dos imágenes previas, una que aparece con la letra C cara, otra con la letra S de sello. Ustedes pueden tomar una imagen y ubicarla aquí o pueden construir una imagen con formas y luego copiar y convertirlo a solo imagen para que sea fácil de trasladar, ampliar y mantener siempre uniformidad durante este caso, el desarrollo del caso. Lo que vamos a hacer ahora es darle a las celdas donde están las imágenes de cara y sello
los respectivos nombres según el resultado. En este punto tenemos que esta celda que está aquí se llama H3 o tiene referencia de celda H3. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por la palabra cara y esta celda donde está la imagen de sello se va a llamar sello. Hay varias formas de hacerlo. Puedo seleccionar la celda, por ejemplo, donde está cara, irme al cuadro de nombres y escribir aquí la palabra cara, luego a la otra y escribir la palabra sello, o seleccionar las celdas donde están los nombres y pasar los resultados de cara y sello a las celdas respectivas. Esto se logra seleccionando nuevamente las celdas de resultado de imagen. Me voy a la pestaña fórmulas y hacemos clic donde dice crear desde la selección. Aquí me aseguro que aparezca marcado columna izquierda y lo que vamos a hacer es que el contenido de la celda de la columna a la izquierda, resultado, cara o sello, van a pasar a ser los nombres de las celdas donde están las imágenes. Vamos a darle a aceptar y de esta forma se reemplaza el nombre de H3 por cara. Aquí pueden ver el cuadro de nombres en la esquina superior izquierda. Pueden ver que ya no está H3, igual sigue siendo H3, pero será reemplazado por el valor, el resultado correspondiente. Igual ocurre con sello, aquí lo podemos ver. El siguiente punto que vamos a hacer es pasar esta imagen de cara o sello a esta celda donde están los resultados. Vamos a copiar la celda, voy a copiar la celda, no la imagen, sino la celda. Me ubico en la celda donde está la palabra sello, en este caso, o el resultado que tengamos con buscar vertical. Voy a inicio, a las opciones de pegar y voy a buscar una que se llama imagen vinculada. Es como tomarle una foto a la celda y en este punto la celda tiene la imagen, por lo tanto nos aparece a nosotros también la imagen. Vamos a colocarla. Miren algo curioso, si yo muevo esta imagen de origen, vamos a moverla, también se mueve la imagen de copia vinculada. A regresar como estaba. Voy a proceder a aumentar esto un poco. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra imagen. Esta imagen, si yo selecciono la imagen vinculada, lo que nos va a hacer referencia es a la celda H3. Entonces, es la celda con su referencia original. Vamos a tratar de enlazar el resultado de buscar vertical con esta imagen, con esta copia de la celda, utilizando nuevamente las opciones que tenemos de administrador de nombre de la pestaña fórmula. Vamos a crear una función, que se llame resultado y que va a tener unas características propias para que puedan cambiar según el resultado la imagen a cara o sello. Vamos a hacer clic en administrar nombres. Vamos a nuevo para crear un nuevo nombre que contiene una función. Vamos a llamarle resultado. Borramos lo que dice aquí donde aparece la casilla de se refiere a. Coloquemos ahí igual. Indirecto, que es la función que me permite a partir de una referencia de celda obtener el valor que está contenido en esa celda. Vamos a escribir indirecto, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda, por eso dejé espacio para poder seleccionarla, la celda con el resultado. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Ahora tenemos un nombre que se llama resultado que contiene la función indirecto y hace referencia a esa celda con el resultado en texto. Cerramos. Ahora bien, vamos a seleccionar la imagen que es la copia vinculada o la imagen vinculada de la celda que está haciendo referencia a H3 y vamos a escribir aquí resultado. Ahora lo que va a hacer es que este valor cambia o va a cambiar
de acuerdo a lo que contenga el resultado de la función buscar vertical. Vamos a darle, vamos a hacer clic afuera. Ya tenemos aquí resultado y vamos a ver si funciona. Voy a pulsar función F9 y vamos a ver si esta imagen cambia. Función F9, empezamos una vez, dio cara, ahí dio sello, vean que cambió la imagen. Otra vez F9, cara, F9, cara, F9, nuevamente cara, F9, sello, sello nuevamente y así va a ir cambiando como si fuese el resultado del lanzamiento de una moneda. Voy a alejar un momentico la imagen para que se pueda ver el nombre. Y ahora sí voy a pulsar F9, función F9. Y por ejemplo da cara con la C, sello la S, otra vez sello, otra vez cara, cara nuevamente, sello y vean que la imagen cambia muy bien. Y así tenemos un ejercicio donde aplicamos la simulación de Monte Carlo con las probabilidades teóricas de cara o sello y con imagen vinculada.